El nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial establece multas de hasta 35 millones de euros. En España, entre este año y el que viene, tendremos 80 personas trabajando de destajo preparadas para multar. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial es el organismo principal encargado de hacer cumplir esta nueva ley, pero no es el único. Atención, porque tenemos un total de 9 autoridades relacionadas con la inteligencia artificial que van a tener un rol en la gobernanza, en la vigilancia del cumplimiento, inspecciones, sanciones, etcétera. Y todo esto sin contar con los organismos autonómicos de protección de datos y los que supervisan las inteligencias artificiales de alto riesgo relacionadas con productos regulados, que no son pocos. Sí, habéis oído bien. Más de 9 organismos administrativos trabajando en inteligencia artificial. Voy a explicar brevemente en qué consisten y, como no podía ser menos, voy a dar mi opinión sobre esto. Lo primero, recordemos que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial no ha entrado en vigor del todo. Las prácticas prohibidas ya están en vigor, pero para el verano de 2026 la mayoría de empresas que usen inteligencia artificial tendrán que pasar por el laberinto del cumplimiento. Por un lado, tenemos las autoridades de vigilancia del mercado. En Román Paladino, ellos vigilan si se cumple o no la ley de inteligencia artificial. Se pueden organizar inspecciones, poner multas, etcétera, etcétera. Dependiendo del tema, tendremos un organismo o a otro. Voy a daros un resumen rápido. No obstante, os animo a adentraros en el fantástico mundo del anteproyecto de ley de inteligencia artificial si queréis realmente aprender sobre el tema. Las autoridades de protección de datos se encargan de supervisar el cumplimiento de algunas prohibiciones e inteligencias artificiales de alto riesgo, como el uso de la biometría por parte de las fuerzas del orden, y en ámbitos como migración, control de fronteras, etcétera. Para las inteligencias artificiales en banca y la evaluación de solvencia, las autoridades supervisoras son el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercados y Valores. Luego hay otra autoridad distinta para inteligencias artificiales de alto riesgo en el ámbito de seguros de vida y de salud. Otra para inteligencias artificiales de alto riesgo que se usen en la Administración de Justicia. Y otra, igualmente, para usos de alto riesgo relacionados con elecciones y democracia. Pero el más importante de todo, para los temas de control de cumplimiento que no cubran todos los demás, es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Esta agencia es la madre superiora de la supervisión y control del cumplimiento en esta materia. Vamos a oír hablar de ella más que del resto de organismos. Además, existe un organismo de gobernanza que es el de rango superior, digamos, el de rango superior. Es el que puede designar a otras administraciones que van a supervisar el cumplimiento, el que puede revocar estas designaciones, etcétera. Y se trata de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que se hace a través de la Dirección General de Inteligencia Artificial. Por decirlo de manera más sencilla, ellos van a supervisar a las autoridades que ponen multa. Y el Organismo Nacional de Acreditación, por su parte, tiene el rol de designar a los organismos independientes que podrán verificar y auditar el cumplimiento de algunos productos. Se trata de productos que hacen ciertos usos de inteligencia artificial de alto riesgo. Y yo creo que esto de tener tropecientas autoridades distintas supervisando el cumplimiento de la ley tiene más inconvenientes que ventajas. Por un lado, por mucho que haya mecanismos de armonización, al final se terminará aplicando la ley usando criterios distintos. ¿De qué nos sirve tener una ley europea si luego hay 27 países y decenas de autoridades distintas en cada país? ¿Han pensado en la pesadilla que es esto para las empresas que quieran operar de manera internacional? Esta fragmentación, además, va a chupar recursos del Estado como si fuera una sanguijuela. Pero bueno, en España, más que quejarse por exceso de administraciones públicas, cada año hay más gente que sueña con hacerse funcionario y vivir de ella. Yo, que vivo fuera, yo esto lo veo una barbaridad. Pero no todo va a ser una crítica negativa. La parte positiva que yo le veo a todo esto es que al final la autoridad que tiene ciertas funciones en el día a día es la que más sabe de la materia que le toca. Por ejemplo, el órgano que gobierna el Poder Judicial debería ser quien se encargara de que no hubiera robots malignos gestionando la justicia. Para mí eso sí tiene sentido. ¿Tú cómo ves esto de que haya tropecientas autoridades de inteligencia artificial? ¿Tú le pondrías un color a cada una, como si fueran los Power Rangers? Si se te ocurre un chiste mejor, déjamelo en comentarios.